Hola Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por esta nueva charla con Force Argentina. Adolfo participó en los últimos 2 años en el Force Healthcare, el summit que hacemos en Force una vez por año y al que también va a estar invitado este año cuando fijemos la nueva fecha, porque hemos tenido que postergarla por razones obvias. Eh, Adolfo, empiezo con la primera pregunta. Quería consultarte, a lo largo de la historia hubo muchas pandemias, incluso mucho más graves que el COVID-19, pero las cuarentenas se aplicaban únicamente sobre las personas que padecían la enfermedad o con los que estaban en zona de riesgo. Y es la primera vez, entiendo yo, muchas veces me voy a equivocar en este reportaje, yo soy el experto, que hubo un cambio de paradigma. Es la primera vez que toda la humanidad aplica una cuarentena casi para proteger a los más vulnerables. ¿Cuál es el respaldo científico para este cambio de paradigma? Muy buena pregunta y difícil respuesta. Yo te diría que no demasiado, para ser suave. En realidad, digamos, todas las medidas de distanciamiento social que se están tomando ahora, muchas de ellas, si uno recuerda y ve las fotos que ahora han salido mucho y los memes de lo que fue la pandemia de 1918, muchas de ellas ya se utilizaban. El uso de barbijos, el distanciamiento físico, la cuarentena para los infectados o para los contactos, digamos, de los infectados. Digamos, todo eso ya más o menos se hacía. Lo que ha cambiado, digamos, de manera importante, sobre todo en esta pandemia, ha sido la cuarentena obligatoria, el aislar, digamos, hoy te diría que más de un tercio de la humanidad está con algún tipo de cierre o aislamiento obligatorio o lockdown. Y esto es una medida que tiene poca evidencia científica y algo de evidencia empírica, pero tampoco demasiada. Yo creo que esta es la primera vez en la cual una pandemia no responde tanto a las características biológicas del virus, o sea, la propagación de la epidemia, a las características biológicas del virus, sino a las medidas que está tomando el hombre para contener esta propagación. Y yo creo que esto es un real cambio de paradigma respecto al manejo de otras pandemias previas. La realidad es que, digamos, si bien esta no es la primera pandemia del siglo XXI, sí claramente es la más importante. Tuvimos hace 10 años la de la gripe A, pero que no llegó a alcanzar, digamos, la magnitud de esta epidemia, ni por la contagiosidad, ni por la virulencia, ni por la letalidad. Y después las otras estuvieron más concentradas en poblaciones como fueron el SARS, el MERS en Oriente o en los países digamos, de Medio Oriente. Pero en realidad esta es la primera que verdaderamente afecta y que remeda a la famosa pandemia de 1918 y si querés, a otras pandemias desde la fiebre antonina o la peste antonina digamos, del segundo siglo después de Cristo en adelante. Pero pandemias que el promedio de edad de muerte, como la fiebre española, eran 28 años, eran pandemias de una Bueno, gravedad. obviamente la diferencia fundamental con la influenza es que la influencia agrupa, digamos, afecta gente, además de población vulnerable, como la que afecta esta, población en edad productiva y chicos. Claramente, digamos, tiene otros grupos vulnerables. Voy a tratar de evitar caer en la tentación que tenemos todos, que es la pregunta contrafáctica una y otra vez en estos tiempos, pero sobre este tema puntual, ¿vos crees que si, no, digo, voy a caer en la tentación, quiero decirte, ¿vos crees que si Tentate, este virus tentate. no hubiera comenzado en China, donde hay un régimen político muy particular que implementó esta cuarentena en forma durísima e inició este cambio de paradigma, digámoslo, si este virus hubiera originado en Europa o en Estados Unidos, ¿vos crees que hoy un tercio del mundo estaría en cuarentena? Es una buena pregunta contrafáctica, como decís vos. No sé, no tengo una respuesta. Lo que sí te puedo decir es que la evidencia empírica respecto a las cuarentenas es relativa, no hay una evidencia durísima que vos digas, no, mira, claramente uno puede demostrar que digamos, de estas medidas verdaderamente detienen la epidemia y ahora te explico por qué.
En China hubo, digamos, como se sabe ahora, hubo varias semanas de titubeos y de, digamos, de ocultamiento, claro, o sea, digamos, los primeros casos fueron denunciados a fin de diciembre y en realidad a fin de año, el 31 de diciembre, cuando se sabe que el virus circuló en Wuhan, en la provincia de Hubei, semanas antes. ¿Cuántas? No se sabe, pero seguro entre 3, 4, 5 semanas antes. Obviamente eso produjo, digamos, yo te diría, una masa crítica de contagiosidad enorme que se disparó a partir del 31 de diciembre cuando fue informada a la Organización Mundial de la Salud. Y desde ese momento hasta que se produjo el cierre de Wuhan y de varias otras ciudades de la provincia de Hubei en China, pasaron 20 días. O sea que en 20 días se dio, digamos, la propagación máxima, esta pendiente y este crecimiento exponencial. Ahí se tomó la medida de cerrar Wuhan. El cierre de Wuhan fue drástico, digo, comparado inclusive con lo que se ha hecho en Argentina, muchísimo más drástico. Y por supuesto que a partir de ahí lo que se vio es que hubo una rápida reducción de casos y una mitigación de la epidemia que fue clarísima. De hecho, al cabo de 10, 12 días empezaron a caer los casos, o sea, no cayeron antes, los casos reales, porque es muy importante que diferenciemos los casos reportados o confirmados de los casos reales. Habitualmente hay entre 5 y 10 veces más casos reales que los casos que verdaderamente uno confirma con el testeo. Entonces, pero los casos reales cayeron en Wuhan a las 24 o 48 horas. Y los casos confirmados que necesitan ese periodo de incubación y de, digamos, hasta que se diagnostica la enfermedad, a los 10, 12 días ya empezaron a caer y siguieron cayendo hasta que hace un mes se relajaron las medidas, se abrió Wuhan y ha habido un rebrote, por ahora un rebrote suave. A partir de ahí, muchos cuando saltó la epidemia a Europa, particularmente en la primera quincena de febrero y en la segunda quincena de febrero, ya directamente comenzaron a aumentar los casos en Italia, sobre todo, y luego en España, y sobre todo en la primera semana de marzo, todos los países europeos comenzaron a tomar medidas similares. Y acá es donde yo te podría decir que si vos me preguntás cuál es la evidencia que justifica y que sustenta las medidas que se tomaron, tampoco es demasiada. Es como que, digamos, parecía haber sido una medida efectiva en China, entonces la aplicamos también acá, y si la aplicamos acá, ¿cómo no la vamos a aplicar en otro país? Y así se fue corriendo. Por supuesto, hay países que han decidido no hacerlo. El caso, digamos, emblemático es Suecia, con la cual ahora hubo cierta, digamos, controversia, ¿verdad?, con el presidente, pero porque ha seguido otro camino. Pero sí, yo te diría que si esto hubiera comenzado en Europa, para también responder tu pregunta, no me queda claro si hubiéramos apelado a una medida como la cuarentena, que es una medida que verdaderamente se puede tomar en sociedades, digamos, como las chinas, digamos, donde no hay una democracia, donde las libertades individuales están muy restringidas y donde hay una fuerte obediencia al poder y al gobierno, que no es solamente una obediencia que arranca de ahora y del gobierno y de la Revolución China, sino que yo te diría que viene de los tiempos de Confucio, de 500 años antes de Cristo. No sé, yo creo que si en Europa hubiera empezado esto, probablemente no hubiera sido así. Sabes que mencionás el caso de Suecia, lo mencionó el presidente en la conferencia de prensa. La respuesta de Suecia de alguna manera es, está bien, hoy tenemos más muertes que nuestros vecinos, tenemos menos muertes que otros países, porque ¿por qué eligen compararnos con nuestros vecinos y no con España o con Italia? Y atención, ustedes están viendo la foto y no la película. ¿Qué les garantiza a ustedes, le dice Suecia al mundo, que a medida que se relajen las cuarentenas, los picos no vuelvan a subir? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Qué respuesta se le ofrece a ese argumento? Es una respuesta, digamos, es muy real lo que plantea Suecia. Nosotros recién estamos al comienzo. Más allá de que han pasado más de 2 meses desde que tuvimos el primer caso y que se tomaron las medidas anticipadas, y ahora yo voy a decir por qué digamos, es bueno que se hayan tomado las medidas así, lo que debemos desterrar es esta ilusión de optimismo de que estamos doblegando al virus y que hemos controlado la epidemia, porque no controlamos nada. O sea, la epidemia acá no empezó de veras. O sea, lo que nosotros hicimos fueron tomar medidas drásticas que redujeron bruscamente la velocidad de propagación del virus, este famoso número de reproducción básica que se llama R0, que es el índice de contagiosidad
que es, digamos, dado que yo estoy infectado, ¿a cuántas personas contagio? En condiciones promedio para este virus es más o menos entre 2 y 3 personas, o sea, entre 2 y 3 es el R0. Por supuesto que en ámbitos donde hay mayor hacinamiento, y eso lo vamos a hablar después si vemos la cuestión de las villas, el R0 es muchísimo mayor, y en climas cálidos o húmedos el R0 es un poco menor. Digamos, varía de acuerdo a muchas características que dependen de la biología del virus y del medio ambiente. La realidad es que lo que hacen estas medidas como la cuarentena, el aislamiento obligatorio, el distanciamiento social, es bajar el R0. Cuando el R0 baja por debajo de 1, quiere decir que una persona contagia a menos de una persona, tal vez. Entonces, ¿esto qué hace? A la larga, esto va reduciendo el número de casos y la epidemia finalmente remite. Entonces, lo que hemos hecho es artificialmente, con políticas de salud pública, bajar el R0 a, digamos, a menos, en realidad nunca lo llegamos a bajar a menos de 1, pero estamos cerca de 1. Entonces, hoy tenemos la sensación de que hemos controlado, o más o menos controlado la epidemia. Y Pero es una ilusión. te interrumpo, Adolfo, para después concentrarnos más en la Argentina. En el mundo incluso, en los países donde ya volvieron las clases, como en Israel, como en Alemania, ¿qué garantías hay de que hubo un pico, cayó un pico, pero que en la medida que se reabre la cuarentena, que en algunos países fue menos restrictiva, pero en la medida que se vuelve al mundo, a la vida normal, ese pico no vuelve a subir? Mira, hay dos razones para que una epidemia se acabe. La primera es que se contagie la mayoría de la población. Eso más o menos, cuando se contagia el 60, 70% de la población, se genera lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Esto es, la mayoría de la gente ya está inmunizada, por lo tanto, cuando llega el virus, encuentra mucha gente inmunizada. Y si hay una persona que no esté inmunizada, en realidad el virus no circula. No circula porque el resto de la gente está inmunizada. Esto es una externalidad positiva, digamos. La otra es la vacunación. Cuando yo vacuno y genero inmunidad, entonces hago que todo el mundo esté inmunizado y tampoco circula el virus. Aunque vos no estés vacunado, el virus no va a circular, a menos que aumente mucho la proporción de gente que no se vacuna. ¿Está claro? Esas son las dos razones por las cuales las epidemias se agotan. No hay Después, otra, no hay otra razón. no hay otra razón. Entonces, la realidad es que desde ya, en cuanto vos soltás las medidas de distanciamiento social, de aislamiento obligatorio, el virus empieza a propagarse. Entonces, para salir de las cuarentenas hay que seguir con las medidas de distanciamiento físico, el uso de barbijo, que el uso de barbijo protege mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que Bueno, pensábamos. ahí hubo toda una confusión con la población, que al principio sugerían que no se usaran los barbijos, después sí, pero algunos. Eso no sé si habrá sido para prever que no se compraran los barbijos profesionales de Bueno, los trabajadores de la salud hubo pública, parte pero de hubo como un ida y vuelta. Totalmente. Mira, yo te juro que fui de los primeros que decía hay que usar barbijos. Por supuesto, barbijos caseros, tapabocas, tapanariz, no barbijos quirúrgicos. Porque sí, esos tienen que estar restringidos por el escaso, porque hay mucha escasez, a los trabajadores de la salud. Pero la realidad es que esto fue una confusión que partió de la Organización Mundial de la Salud, que te digo, entre nosotros se ha equivocado mucho, mucho en las Bueno, recomendaciones. en enero sugería que no se contactaba entre humanos el COVID-19, la OMS. Ah, bueno, hubo muchos, la verdad que, digamos, yo te diría que va a haber que hacer después de que esto pase una fuerte revisión de algunas cuestiones del liderazgo de la OMS en esto. Ahora sí, yendo un poquito más bueno, con lo que me comentabas recién, Con lo que te específicamente, comento, nada todo el mundo, garantiza que en Alemania, que en Israel o que en los países que ya atravesaron el pico, ese pico vuelva a subir en la medida que se normaliza la actividad. sí, pero. En estos países están, por supuesto que se siguen digamos, continuando con las medidas de distanciamiento social y distanciamiento físico y uso de barbijo, etcétera, pero además están testeando, digamos, de manera amplísima. ¿Y por qué el testeo es una clave para evitar la propagación? Porque es la única manera que vos tenés de detectar rápidamente los casos sospechosos, aislarlos,
hacer la pesquisa de los contactos, la mayoría de los contactos, y cuando digo la mayoría te estoy diciendo el 90% de los contactos, no tienen síntomas. Si vos no los pesquisás, no los aislás y no los testeás, no tenés manera de diagnosticarlos. Esto es lo que está pasando en la Villa 31, en el barrio 31 ahora, que después si querés hablamos. Pero entonces, los países lo que están haciendo es eso. Entonces, estos países están testeando, no te digo masivamente a todo el mundo, pero casi masivamente, y es la única manera que tienen de poder controlar la propagación de la epidemia, que va a seguir teniendo casos y que probablemente tenga rebrotes y tenga oleadas, pero esperemos que esas oleadas, esas nuevas olas, sean más suaves. Claro, empezamos tarde con el contact tracing acá, con el seguir contestear a los contactos de los contagiados. Estamos muy mal con el contact tracing. Recién ahora se cambió el protocolo de a quién testear y a quién no, digamos. El 11 de mayo fue el último cambio. Nosotros seguimos testeando a los casos sospechosos. Entonces, a los casos muy sospechosos. Por supuesto que en estas últimas semanas la definición del caso aumentó, digamos, para incluir más grupos, no solamente aquellos que tenían los síntomas típicos o clásicos. Ahora hemos ampliado. Pero para mí, el talón de Aquiles que tenemos para la salida de la cuarentena es el rastreo de los contactos. Mucho más que la detección. No tengan síntomas, digo. Es que justamente la mayoría no tiene síntomas. Entonces, si vos no haces, y no te estoy diciendo que hagas lo que hace Corea del Sur o Singapur, Taiwán, Hong Kong, o ahora muchos países europeos, de estrategias de despliegue tecnológico, del uso de Big Data, de los celulares con geolocalización, las transacciones financieras, los circuitos cerrados de televisión, todo interconectado, interoperable, y ahí vos podés decir, esta persona se cruzó a las 10, hace 15 minutos con un contacto y estuvo a 2 metros durante 10 minutos. Eso no lo vamos a poder tener en nuestro país. Pero sí lo que tenemos que armar, y yo lo vengo diciendo hace rato, son equipos de, llamarlo entre comillas, trazadores, equipos que los podemos tener con capacitación epidemiológica mínima, el recurso humano está, agentes sanitarios, enfermeros, que puedan hacer la pesquisa detectivesca de los contactos y rápidamente aislarlos y testearlos. El problema que estamos teniendo es que seguimos, digamos, con te diría un rezago en la capacidad diagnóstica porque tenemos pocos test y todavía tenemos pocos test. Hay pocos insumos. ¿Tenés el número? Yo intenté buscarlo hoy, no lo encontré. Si, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se sabe exactamente qué porcentaje de los casos confirmados están detectados en los geriátricos, qué porcentaje está detectado en las villas, en los barrios de emergencia, qué porcentaje corresponde a trabajadores de la salud y qué porcentaje a otros. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, más del 20% de los infectados, de los casos confirmados, son de poblaciones especiales, villas. Y sobre todo villas y estos centros básicamente de contención de gente en situación de calle. Viste que hubo un brote en uno de los centros. Lo más preocupante es que cuando se testearon los contactos de los casos confirmados en el barrio 31, por ejemplo, 2/3 partes de los contactos eran positivos y eran asintomáticos. Asintomáticos. Entonces, esto es el problema. Claro, y a su vez no se extendió el rastreo a los contactos de los contactos. Bueno, es lo que ahora se está haciendo, entiendo que se está haciendo. Pero lo que te quiero decir es por qué es tan clave la pesquisa de los contactos para detener la propagación de la epidemia. De nuevo, el confinamiento, el aislamiento obligatorio, para lo único que sirve, que no es poco, por supuesto, es para ganar tiempo crítico para preparar el sistema de salud. Pero no sirve para detener la epidemia. Por eso cuando se habla, no, nosotros si no hubiéramos hecho lo de Suecia tendríamos 18.000 muertos. No lo digo porque lo diga el presidente. No tiene sentido, porque yo no sé si dentro de un año no vamos a tener 18.000 muertos. Ojalá no, pero nadie puede asegurarlo. ¿Qué es lo que dicen los suecos? Ellos dicen, ojo, no jodan, perdón, no, porque al cabo dentro de un año vamos a ver qué es lo que pasa en cada país. Exactamente. ¿Cómo era el sistema de salud? ¿Cuántas camas de terapia intensiva había en Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina el 15 de marzo?
y cuánto se mejoró esa situación hoy. Mira, el último relevamiento de camas hospitalarias y terapia intensiva en el país lo habíamos hecho en mi gestión hace 2 años, donde teníamos en ese momento aproximadamente 165.000 camas hospitalarias, tanto en el sector público como privado, y aproximadamente 8.500 camas de terapia intensiva. Lo que no teníamos claro era si esas camas de terapia intensiva estaban todas operativas o no. Ese relevamiento ahora se hizo con un poquito más de detalle y se han, generado nuevas camas. La verdad que no sé exactamente el número en la Ciudad de Buenos Aires, creo que unas 200 camas en el sector público nuevas, pero claramente, digamos, todo este tiempo ha servido para prepararse, para refuncionalizar camas hospitalarias, para refuncionalizar terapias intermedias convertidas en terapia intensiva, para comprar respiradores, para reentrenar personal, porque ojo, faltan médicos intensivistas, enfermeras capacitadas en terapia intensiva, terapistas respiratorios. Bueno, todo eso que es parte de los recursos humanos, que son los críticos, es algo que hay que tener. El otro punto que vos me preguntabas es sobre la protección de los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos la verdad a esta altura te diría, muy preocupante que casi 18% de los infectados en la Argentina sean trabajadores de la salud. Porque no estamos en un momento de desborde del sistema de salud. Si vos ves, la ocupación de camas de terapia intensiva o de hospitalarias es muy bajo. Estamos en un 40% de ocupación de camas de terapia intensiva, que es más bajo que lo que habitualmente tenemos a esta altura del año. Entonces, ¿suele ser 80% habitualmente, 85%? 80%, por eso. Entonces, tener 30, 40% es bajo. ¿Por qué tenemos bajo? Porque se han dilatado cirugías programadas, procedimientos programados, hay menos traumatismos por lesiones e injurias por accidentes. La gente tiene miedo de ir al hospital. Es más, ha caído algunos procedimientos de tratamiento del infarto agudo de miocardio. O sea que uno lo que puede colegir es que hay gente que tiene un infarto y no va al hospital. Por ejemplo, angioplastias primarias para tratamiento del infarto. Es decir, hay cuestiones que verdaderamente son extremadamente preocupantes porque el sistema de salud hoy está muy lejos del colapso. Entonces, que 18% de los trabajadores de la salud hayan sido infectados por el COVID, la verdad es muy preocupante. Y esto se debe a razones de que faltan equipamientos, pero también a que se incumplen los protocolos de vestimenta, de uso, etcétera. Una pregunta absurda, que es la siguiente. Es, entendiendo que claramente a nivel mundial la edad de las víctimas, del 90% de las víctimas son mayores de 75, 80 años. ¿Es absurdo plantearse una evacuación en los barrios de emergencia o en las villas de la población más vulnerable a las plazas hoteleras que están disponibles? Hay 50.000 plazas hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, es algo que de hecho lo está considerando la ciudad. La ciudad ha habilitado hoteles y centros de aislamiento para poblaciones vulnerables que viven en villas y asentamientos, ¿sí? Y lo está haciendo con los viejos, sobre todo porque, digamos, en las villas y asentamientos, digamos, no solamente hay hacinamiento, falta de agua corriente y falta de elementos de limpieza, sino que también hay convivencia intergeneracional, que es el problema. Claro. Sí, de hecho, entiendo que lo están haciendo en la medida de lo posible. También esto es voluntario, no puedes obligar a la gente, pero lo están haciendo. Porque, digamos, en la medida que estuvo con una charla con nosotros, estuvo Martín Barzaschi, empresario, no es sanitarista, él tiene una postura muy radicalizada, donde Sí, él sí. decía aislar a los mayores y liberar a todos. Yo le planteaba en esa charla entre un periodista y un empresario, ningún experto en la salud, que parecía más complejo, aun cuando se pudiera aislar a algunas mayores, hacer esto en la Argentina, donde justamente hay condiciones de hacinamiento y vos tenés una población que está al 40% por debajo de la línea de la pobreza. Aún así, eso no garantizaría resultados. Bueno, Suecia está haciendo algo así. O sea, ¿qué es lo que hace Suecia? Suecia no es que no está haciendo nada, porque al final pareciera como que Suecia no hace nada. No. Suecia tiene medidas más relajadas, no hay aislamiento social obligatorio, pero los ancianos frágiles están guardados en las casas y se están con fuertes recomendaciones. Y ahí cuando haces una fuerte recomendación, la gente la cumple. Las medidas de distanciamiento físico no son extremas. Están abiertos los restaurantes,
pero con menos mesas y menos comensales por mesa. Los espectáculos públicos, las aglomeraciones no pueden ser de más de 50, creo. O sea, tiene medidas y los ancianos, la población, los adultos mayores, se les recomienda el aislamiento. Esto por supuesto que se puede hacer. Por supuesto que también Suecia puede bancarse esto, porque por un lado tiene un sistema de salud mucho más robusto y por el otro lado tiene tolerancia social a que por ahí vos puedas pasar por un número de casos, un número de internaciones y un número de muertes, que los argentinos no tenemos esa tolerancia, por Sí, muchas pero razones. ojo, los daneses tampoco. De hecho, Suecia afirma que había un consenso entre los especialistas de la salud de Dinamarca, Noruega y Suecia, pero que en Dinamarca, donde empezaron a caer los primeros números de muertes, dijeron, no vamos a ir por este modelo. Pero aparte, ¿sabes por qué también? Y esto también hay que decirlo. Porque, bueno, cuando están los políticos que dicen, pero pará, a ver, mirá lo que pasó en Reino Unido. Que primero dijeron una cosa y después vieron que un tendal de muertos y cambiaron. Entonces, si yo no hago esto, después ¿a quién van? ¿Qué es lo que pasa acá también? Cuando el presidente dice, a mí no me van a hacer cargo de un tendal de muertos, es porque todos los que están gobernando tienen mucho miedo a que después, digamos, como consecuencia de la propagación de la epidemia, de alguna manera se los haga responsables de esto. Entonces, es como que cuando yo digo se enamoraron de la cuarentena, es porque no hay un claro plan de salida y porque hay mucho temor a salir. Claro. Hay un tema muy común que es que se repite, que es que está la opción a la Bolsonaro de que no me importa nada y se abre todo, o la opción de las cuarentenas más duras, como la de la Argentina. Pero lo cierto es que en el mundo hay un abanico enorme de cuarentenas con distintos matices. Hay cierto chauvinismo argentino de decir que somos ejemplo, que el mundo nos mira lo que sucede, No y la somos verdad es que te hago una pregunta concreta, que es esta, ¿qué respaldo científico hay para justificar el encierro durante 60 días a los niños en la Argentina? No, respaldo científico no hay. Lo único que sí te puedo decir es que nosotros comenzamos la cuarentena de manera muy temprana. Si vos la comparás con otros países, por ejemplo, nosotros la empezamos con 0.1 personas infectados, muertos, perdón, por millón, cuando España e Italia o Reino Unido empezaron la cuarentena con entre 8 y 10 por millón, o sea, 100 veces más. Esto te da una pauta de el momento en el cual vos tomás las medidas y la tolerancia social también. Y yo creo que eso fue bueno porque nosotros partimos de una curva muy baja, logramos un éxito en cuanto a que verdaderamente la curva se aplanó, yo diría que se aplastó, más allá de que ha aumentado el número de casos en estos últimos días, básicamente concentrados en poblaciones especiales en la ciudad de Buenos Aires, y que las medidas fueron exitosas desde ese punto de vista. Te interrumpo, ahora, perdón, Adolfo, te sí. interrumpo. Fueron exitosas porque fue prematuro. Mi pregunta es, sobre este tema concreto, si vos llevas la máxima cuarentena con la máxima restricción desde el inicio, cuando es prematura en términos de tu cantidad de contagios y de muertes, ¿no te quedás sin margen después para endurecerla cuando aumenten los casos? Bueno, pero en realidad vos lo que hiciste en este periodo es preparar tu sistema de salud. ¿Qué se hizo? O sea, hay muchas más camas de terapia intensiva, hay respiradores, hay profesionales, hay, Pero se digamos, hay... podría hacer suspendiendo las cirugías, ¿o no? No, Digo, si vos pero igual ¿sabes? suspendías las No, cirugías programadas, pero no hacías una cuarentena no. máxima, ya Esto la fue un aplicabas. efecto, te diría, esto fue un efecto no previsto. La caída de la ocupación así tan brusca es un efecto no previsto. Digamos, claramente que cayera al 30-40% no era lo previsible. Okay. Pero ocurrió. Pero digamos, la preparación del sistema de salud, sí, porque vos fijate que, digamos, no te tengo que decir lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Nadie puede decir que Estados Unidos y particularmente Nueva York no tienen un sistema hospitalario robusto. Debe ser el más robusto del mundo. Y colapsó. Y lo mismo sucedió en Milán y en Bérgamo y en Madrid. Entonces, si vos ves eso, ¿y eso por qué? Porque se tomaron las medidas muy tarde, cuando ya había demasiados casos y demasiado, digamos, cuando
más allá de que más del 90% de los casos de COVID son o asintomáticos o leves, más del 90%, probablemente 95%. Si vos tenés 2 millones de personas infectadas, vas a tener claramente 150.000 que van a necesitar cuidados hospitalarios, 50.000 que van a necesitar cuidados críticos, y no hay camas que aguanten en ningún lado. No hay sistema de salud que aguante. Entonces, en ese sentido fue correcto. Porque esto a vos, ¿qué te permite? Partir de una línea mucho más baja de casos, que es así, y que por lo tanto puedas, si yo lo llamo esto esquema valvular intermitente, a medida que vos vas viendo que va subiendo la ocupación de camas de terapia intensiva, si vos tenés un tablero de control, ¿verdad? Ves eso, ves la tasa de duplicación de casos y de muertes con anticipación, porque acordate que entre que vos tomás la medida y se produce el efecto, no pasan menos de 3 semanas, o sea, tenés que anticiparte, no tenés que esperar a que esté el 90% de las camas de terapia ocupadas. Pero cuando vos pasó el 50%, ahí volvés a las medidas, volvés a retroceder. Entonces, es una cosa valvular intermitente donde vos vas abriendo y cerrando esa válvula. Para mí el problema también es que en la medida que esto no se haga de manera ordenada, con indicadores objetivos, con una planificación muy clara de cómo haces la segmentación geográfica, la segmentación demográfica, el abordaje de las poblaciones especiales, la capacidad de testeo, cómo vas a incrementar, cuáles son las métricas que vas a tener. Por ejemplo, una de las métricas para saber que estás testeando razonablemente bien es tener menos de 3% de casos positivos en todos los test que haces. Porque eso quiere decir que estás testeando amplio y a los contactos. Si vos tenés todas esas métricas, entonces puedes estar razonablemente, no digo tranquilo, pero de que vas a ir valvulando, digamos, la trayectoria de la epidemia. Ahora, si no tenemos un plan de salida, y yo la verdad que veo que todavía no tenemos un plan de salida claro, excepto la segmentación geográfica, yo lo que temo es que esto se vaya deshilachando, lo que está empezando a pasar en el AMBA. La gente empieza a salir porque está, digamos, económicamente el golpe ha sido muy fuerte, la gente tiene que salir a laburar, y por el otro lado, porque, digamos, bancarse el confinamiento, bueno, la gente empieza a no aguantar. Es que no Entonces, vamos al modelo, no vamos a terminar yendo al modelo sueco de hecho y no por convicción, pero digamos. ¿sabes cuál es el problema de ir de hecho? Sí, eso es lo que yo llamo deshilachamiento. El problema es que si en algún momento hay que volver para atrás, porque la cosa se dispara, cosa que podría ocurrir y que probablemente ocurra, ¿cómo haces para que la gente vaya para atrás? ¿Me entendés? Claro. Cuando vos empezás a incumplir, o sea, por eso digo, es hacer, cuando hablaban de esta cuarentena administrada, con este eufemismo que mencionó el presidente, está bien, pero ¿cómo se va a administrar? Yo estoy de acuerdo que se administre, porque si no, es, digamos, al final va a ser el masivo y te salgo y chao. Ese es el problema. Por eso te preguntaba sobre el inicio, donde si se necesitaba tiempo para comprar reactivos, para reacondicionar los sistemas de salud, aunque el impacto, me decís, fue mucho mayor, pasó del 80%, bajó un 30% más, a lo que se podía lograr suspendiendo las operaciones programadas. Lo que digo es, en provincias donde prácticamente no había ningún caso, o había 0 casos, ¿tenía sentido en ese momento paralizar toda la provincia y no esperar para en algún momento, si llega a haber más casos, empezar a administrar cuándo abrís un poco, Bueno, cuándo cerrás? de hecho, ahora se está haciendo de esa manera. Ahora en la mayoría de las provincias que no tienen circulación viral o no tienen casos, se está abriendo la economía, etcétera, el Pero comercio. celebramos que abre Corrientes. La pregunta es por qué cerró Corrientes. Bueno, no, es un buen punto. Se cerró Corrientes porque cerró el país. Fue una decisión nacional la que se dio. Es cierto que al principio nadie sabía cuál iba a ser la trayectoria de la epidemia. La verdad que uno tiene que saber que hay un enorme marco de incertidumbre y que entre, digamos, no saber, vos tomás la opción más segura desde la Claro, salud pública. El pero es, tema es que se prolongó demasiado y que esto ahora tiene una afectación en la economía enorme y obviamente esto trae otros problemas aparejados. exactamente. La sensación, por momentos, para quien no es un experto en la materia, es que muchos planes se van tomando por las dudas sin tener mucha información y en el por las dudas tenés costos económicos, sociales y psicológicos en la población que Absolutamente. está entrando. Total, mira, yo creo que, o sea,
yo coincido, si querés, con el presidente en cuanto a que esto claramente es un problema de salud pública. La pandemia es un problema de salud pública. Lo que no podemos soslayar es que tiene una enorme repercusión no solo sobre la economía, como vos bien dijiste, es la economía, es, digamos, las situaciones personales, son los problemas psicosociales que acarrea, etcétera. La realidad también es que yo creo que el presidente está asesorado por un grupo de expertos muy limitado. Y ya, yo soy médico, pero me parece absolutamente parcial y limitado que solamente haya un pequeño núcleo de infectólogos clínicos asesorando al presidente en un tema que trasciende solo la salud pública. Es un tema más amplio. Pero yo creo Sí, que de acá habría hecho, que incluir... ¿eh? escuché por ahí un comentario que más tiene que ver más del orden de lo social que de lo de salud, pero esta idea incluso de llamar trabajos imprescindibles a un núcleo reducido, cuando de algún modo el que tiene una pyme, que tiene que ponerlo en marcha, una pyme, te estoy diciendo, un negocio donde trabajan dos personas, para él su trabajo es imprescindible y no tiene No, ninguna posibilidad de salir y no tiene posibilidad, digamos, hay como el Estado termina definiendo qué es prescindible y qué no, en cuestión de bueno, materia de salud pública, pero anda a explicarle a ese señor que no puede, que no le totalmente. alcanzan los 10.000 pesos de la ayuda, cómo hace que él no es prescindible, que decir que él puede, tiene que quedarse en su casa. Por eso digo, para mí es importantísimo que el presidente tenga un consejo asesor y que sea ese consejo asesor diferente a las personas de línea, no quien está a cargo del Ministerio de Economía, de Salud o de Producción. Lo que pasa es que me parece que ese grupo asesor es muy chico, muy limitado, muy parcial, muy reduccionista en su análisis y además muy oficialista entre nosotros. Con lo cual es muy difícil de que pueda asesorar al presidente para tomar algunas medidas que probablemente haya que tomar Vos sugerís para que falta salir. como una mirada más holística, de alguna manera, de todo el Mucho fenómeno. más sistémica, Sistémico. claramente. Sí, sí. Vuelvo a lo de los chicos porque hay muchas sociedades de pediatría en el mundo que están apuntando al daño que puede producir el aislamiento que se va perseverando en el tiempo. Y la verdad es que ahí me llama mucho la atención que en el caso de Argentina se haya naturalizado que los chicos tienen que estar encerrados 60 días y que ahora por suerte pueden salir una hora en la semana. Cuando hay países como Alemania, como Francia, muchos países que con miles de muertos en todo momento permitieron que salieran a la calle. Y acá se llega a sugerir, como sugiere el gobernador de la provincia, que van a permitir que vayan a un supermercado, a un lugar cerrado. Yo no puedo entender este nivel de naturalización y de castigo a los chicos. Sí, a Te, los te chicos. pregunto, te pregunto sobre, la verdad que lo que a mí me llama la atención, ¿cuál es tu mirada? No comments, estoy de acuerdo con vos. No hay ningún justificativo. Sí la suspensión de las clases, Sí, sí sí, que sí, eso es otra cosa, pero sí totalmente. definitivamente no le veo ningún sentido y coincido con vos en que es preocupante, además, viste, los chicos, las familias, o sea, no. Está claro que el confinamiento, vos no podés mantener confinada a la gente, digamos, mucho tiempo más en una sociedad como la nuestra. En China probablemente sea diferente y se la banquen mucho más, porque están acostumbrados a la obediencia, digamos, del Estado. Y esta obediencia, como te decía, no es al gobierno chino y a la revolución china, tiene 2.500 años de historia. Pero en las sociedades estas, occidentales, democráticas, latinas, esto no es posible. Entonces, o salís ordenadamente o se sale digamos, de cualquier manera, anárquica, caótica, y eso puede tirar por la borda todo el trabajo y el esfuerzo que se hizo este tiempo. Te quería hacer, extendiendo, por supuesto que los chicos me parece más importante, pero no me parece menor el tema de los ejercicios, que se tiende a frivolizar, como diciendo, mirá ese idiota que quiere salir a caminar por la plaza, va a matar gente, se instala como un discurso cuasi fascista en términos de que aquel que quiere salir a correr puede llegar a ser un asesino serial, sin ningún No, fundamento, cuando hay países en los que hay horarios para hacerlo, no está probado de ninguna manera que esto genere un contagio. ¿Cuál es tu perspectiva? no me lo digas a mí, yo corría todos los días. Yo todos los días a las 7:30 de la mañana corro 7 kilómetros, vuelvo. Hace 2 meses que no hago nada, porque para colmo, como me embola hacer gimnasia en mi casa, no hago nada. Sí, así que estoy absolutamente de acuerdo. Debiera haber, yo entiendo que el primer mes, si vos querés, cuando estábamos todos muy asustados, muy preocupados, no conocíamos bien
qué es lo que podía pasar y todavía estábamos, digamos, no sabíamos cuál iba a ser la trayectoria de la epidemia, tuviéramos medidas más duras. Lo que no podemos es seguir dilatando la salida ordenada. Y por supuesto que toda esta relajación de actividades tiene que ser parte de esta salida ordenada. Que coincido 1000% con vos. La verdad es que yo estoy esperando, y mirá que en Twitter incluso se lo comento a algunos especialistas que están siguiendo la cobertura, que me den el argumento científico, que Pero qué no hay. paper leen acá que en Alemania no. O sea, No hay, no lo no puedo hay. creer. No hay argumentos científicos, hay argumentos políticos. Y yo te diría, y en serio te digo, porque yo soy médico, conozco a los infectólogos porque digamos, he tenido mucha interacción con ellos. Son gente digamos, que tiene una visión muy particular de las cosas. Entonces, cuando dicen, viste, gobierno de infectólogos, no, tenemos que tener una perspectiva más amplia. Te quiero hacer una última pregunta que por ahí es más controversial. La verdad es que creo que teniendo en cuenta este apagón de 1/3 de la humanidad en términos de esta pandemia, nunca se le puso tanto valor a la vida humana, digamos. Nunca se decidió que una vida humana valga tanto dinero. De alguna manera, sabemos que la vida no tiene precio, está claro, pero quiere decir en términos del costo-beneficio para salvar vidas. La pregunta es si este cambio de paradigma implicará, por ejemplo, que a partir de ahora, superado el coronavirus, haya, por ejemplo, cuarentenas todos los inviernos para evitar todas las muertes por neumonía, o que se restrinja o se prohíba al máximo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que genera tantas más muertes que esta pandemia. Mira, no sé si el ejemplo, digamos, no con las neumonías, no lo veo así, pero sí, O gripe. digamos, no creo que eso ocurra, primero porque hay vacuna. Pero, digamos, más allá de eso, yo creo que lo que vos estás apuntando es al rol del Estado en estas situaciones. Sí, tal cual. Y cómo ha avanzado el rol del Estado, si querés, en el, entre comillas, avasallamiento de las libertades individuales. Y a mí sí esto me parece preocupante. Yo no sé si han leído todo. Yo soy un fanático de Yuval Harari, el autor de Sapiens y de otras obras. Sí, Homo Deus, tal cual. Exacto, la mayoría lo debe conocer. Él publicó varios papers y artículos digamos, últimamente. Uno de ellos que creo que salió en el Financial Times, que él decía que había como dos dilemas. Uno era digamos, el dilema más importante era entre las libertades individuales, ¿sí? Entre la libertad individual y la protección de la salud, ¿sí? Eso era uno de los dilemas. El otro era entre la solidaridad global y el aislamiento nacionalista, cosa que se está viendo, ¿viste? Que por un lado vos tenés que todos los países se van cerrando en sí mismos, digamos ya la misma concepto de globalización está cambiando, no sé qué será después en el mundo después del coronavirus, pero sí esta cosa entre lo que él llamó libertad individual, libertades individuales, o en realidad el autoritarismo como avasallando las libertades individuales versus el empoderamiento ciudadano. Es decir, cuán responsables somos nosotros como ciudadanos de cumplir con las recomendaciones que preserven nuestra propia salud y la salud de los terceros y que podamos de alguna manera meterlo esto en un esquema de convivencia social sostenible que no dependa de que el Estado niñera nos diga qué es lo que hay y qué es lo que no hay que hacer, o que nos vigile, o que digamos, todo esto yo creo que es es una de las cosas que seguramente van a salir a la luz de la discusión el año próximo cuando terminemos con la historia del coronavirus, porque en realidad es así, es decir, hasta dónde el Estado puede meterse, toda esta discusión que hay con las apps, viste, de Corea del Sur. Exactamente. Adolfo Rubinstein, la verdad, un placer tener esta charla sobre un tema que seguramente todo el mundo está comentando. Y a mí la verdad es que hice énfasis en algunas preguntas porque las noto ausentes del debate público por momentos. La verdad, y me llama mucho la atención. Sí. Adolfo, muchísimas gracias por esta charla con Forbes Argentina y la seguimos muy pronto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a disposición para futuras charlas. Esta charla va a estar, toda la charla desde el inicio, durante todo el día en Instagram, se va a poder ver después en la página de Forbes Argentina y en un link directamente a un canal de Forbes en YouTube. Así que todos los que la quieran ver completa, ahí estará, y también la edición de Forbes de mayo.
Adolfo, de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos por estar ahí. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao, Hasta hasta luego. luego.